Hola a todas las personas que nos acompañan en un nuevo análisis a fondo. Qué gusto tenerles aquí hoy. Hola, hola, un placer estar de vuelta con ustedes. Y bueno, antes de arrancar, les invitamos a unirse al canal, seguirnos y, muy importante, apoyar la liga que les dejamos en el primer comentario. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estas exploraciones detalladas. Sí, por favor, dense una vuelta por ahí. Se los agradecemos un montón. Totalmente. Ahora sí, entremos en materia. O sea, piensen en esto. ¿Qué pasaría si la heroína de una historia de acción no ganara sus batallas golpeando más fuerte, sino escuchando mejor? ¡Wow! Esa es la pregunta central, ¿no? Exacto. Hoy nos sumergimos en las fuentes que analizan el universo de un clásico, Sakura Card Captors, para descubrir cómo esta obra maestra del grupo Clamp reescribió las reglas del género. Digamos que convirtieron la vulnerabilidad en, pues, el arma más letal de todas. Y es un tema fascinante porque la premisa básica, todos los que estamos aquí seguro la conocemos. Claro, el libro sellado, las cartas liberadas por accidente, el guardián mágico que es como un peluche gruñón. Ajá. Pero lo que los textos que estamos revisando hoy nos revelan es que no debemos leer esto como una simple cacería de el monstruo de la semana. No, para nada. Es más bien una disección de la ansiedad humana y el crecimiento emocional, paso a paso. Y bueno, vamos a desglosar esto, porque tú eres la experta aquí. ¿Cómo empezamos a entender esta obra desde esa perspectiva tan profunda? Pues mira, cuando analizamos la progresión de la historia, queda súper claro que la magia es simplemente el vehículo. Ujú. Si prestamos atención a la estructura clásica del género de aventuras o de, digamos, las series de chicas mágicas, el conflicto casi siempre se resuelve mediante dominación. Sí, claro. El clásico esquema de entrenar más duro. Exactamente. El héroe entrena para ser más veloz, descubre un ataque más destructivo y somete al antagonista. Es, básicamente, un juego de fuerza bruta envuelto en destellos mágicos. Con rayos de colores, pero al final es dar golpes. Tal cual. Sin embargo, el método que utiliza Sakura pervierte ese esquema por completo. Cada carta que ella debe recuperar no es un villano unidimensional, es una entidad con una historia, una naturaleza propia y, sobre todo, una emoción desbordada. Y su objetivo no es destruirlas. Exacto. No busca aniquilarlas. El enfoque principal que revelan estos análisis es que ella resuelve los conflictos mediante la empatía y la contención. A ver, espera, me cuesta un poco comprar esa idea sin cuestionarla. A ver, dime. Porque en el papel suena hermoso, por supuesto, pero desde la perspectiva del diseño narrativo, o sea, si le quitas a una serie de aventuras la confrontación física, las explosiones y esa escalada de poder, ¿no corres el riesgo de que la historia se vuelva súper aburrida o anticlimática? Es una duda muy válida. ¿Por qué? ¿Cómo mantienes a la audiencia al borde del asiento si tu protagonista básicamente no quiere pelear? Claro, entiendo perfectamente, porque es el gran temor de cualquier creador. Pero lo fascinante de esto es que la tensión no desaparece, simplemente muta. ¿Muta hacia dónde? Cambiamos la tensión física por tensión intelectual y emocional. Y para entender cómo funciona, podemos mirar un caso súper específico que mencionan las fuentes, que es la carta del espejo. Oh, sí, ese episodio es clave. Totalmente. Cuando esta carta empieza a causar problemas haciéndose pasar por Sakura, pues la solución lógica en cualquier otra serie sería atacarla hasta que revele su forma original. Luchar contra tu propio clon maligno. El clásico cliché. Ajá. Pero Sakura hace una pausa. Observa. Se da cuenta de que la carta no está actuando con malicia pura. Está asustada. Exacto. Está asustada, se siente sola y está tratando de comunicarse de la única forma que conoce. La tensión climática ahí no proviene de un choque de rayos mágicos, sino del esfuerzo psicológico de Sakura por descifrar el verdadero nombre de la carta, por verla realmente. Claro. Mostrar que comprender al otro es más efectivo que dominarlo requiere muchísima más valentía narrativa. Tiene todo el sentido. O sea, viéndolo así es como si la magia operara como una especie de sistema inmunológico emocional en la historia. Me encanta esa analogía. A ver, desarróllala un poco. Sí, piénsalo. Las cartas descontroladas son como una fiebre. Y tú no puedes simplemente agarrar a golpes a una fiebre para curarla, ¿verdad? Claro que no. Tienes que entender qué infección subyacente le está causando para devolverle el equilibrio al cuerpo. Entonces, capturar una carta no es un acto de fantasía, es como asimilar un obstáculo del mundo real. Esa metáfora del sistema inmunológico es súper precisa
y conecta directamente con el tema del crecimiento personal del que hablábamos. Sí, Las cartas son representaciones visuales de los ritos de paso y las ansiedades de crecer. Por ejemplo, piensa en la carta de la oscuridad o la carta del laberinto. miedos tangibles de cualquier niño. Totalmente. El miedo a la oscuridad, el miedo a perderse, a la incertidumbre. Cada vez que Sakura se enfrenta a una de ellas, la vemos salir de su zona de confort. Ella no empieza siendo una heroína todopoderosa. De hecho, la vemos sufrir bastante al principio. Sí, siente terror real, duda de sus capacidades, hasta llora. Pero al final de cada conflicto, al sellar la carta, integra una nueva lección a su psique. Construye resiliencia. Lo cual me lleva a pensar que, bueno, si este sistema de magia está tan entrelazado con la empatía y el crecimiento interno, esa sensibilidad inevitablemente tiene que desbordarse hacia las relaciones humanas de la serie, ¿no? Totalmente. Porque no puedes tener a una protagonista con esa inteligencia emocional gigantesca para tratar a entidades mágicas y que luego sea un personaje plano con su familia o con sus amigos. Sería completamente incongruente. Y revisando el material, el abanico de relaciones que presenta esta obra es impresionante para su época y para su demografía original. Sin duda. Y fíjate que es uno de los aspectos más celebrados en los textos analíticos que revisamos. La serie respeta profundamente la inteligencia de su audiencia al no simplificar las emociones. No hay personajes de relleno. Todo tiene un porqué. Exacto. Hay una exploración de las múltiples formas del amor. Primero, tienes la base de la estabilidad emocional de Sakura en su familia. Su hermano tuya. Tuya, que bajo esa capa de sarcasmo constante es profundamente protector. Y su padre, que representa una figura de cuidado incondicional y bastante poco convencional para los medios de la época. Sí, un ambiente súper cálido. Pero donde la narrativa realmente se arriesga es en cómo desentraña amores más complejos, especialmente aquellos que no encajan en la típica caja del romance adolescente correspondido. Fíjate que ese punto me parece revolucionario, porque nosotros como consumidores de entretenimiento estamos muy condicionados a que el amor se reduzca a un esquema superbinario, ¿no? A ver. O sea, A y B se conocen, se enamoran y terminan juntos. Es la fórmula de toda la vida del príncipe y la princesa. Sí, la narrativa tradicional. Y si el amor no es correspondido, pues generalmente la ficción lo convierte en una tragedia, en celos destructivos o es la motivación para crear a un villano. Totalmente cierto. Pero aquí vemos algo completamente distinto. O sea, pienso en Tomoyo. El cariño incondicional que ella siente por Sakura. Para Tomoyo, su mayor felicidad es literalmente ver a Sakura siendo feliz. Punto. Ajá, sin esperar nada a cambio. Exacto, no hay exigencia de posesión, no hay un resentimiento tóxico porque Sakura empieza a desarrollar sentimientos por Shaoran más adelante. Y creo que eso le enseña a quienes nos escuchan que el amor no correspondido también puede ser válido, puro y hermoso. Es un mensaje bellísimo porque desarticula por completo el tropo del rival celoso. Y no solo ocurre con Tomoyo, pasa con el propio Shaoran. Cierto, su evolución es increíble. Su paso de ser un rival hostil a un aliado profundamente enamorado se basa en la admiración mutua y el respeto, nunca en la dominación. Y pasa de manera magistral con Yukito también. Esa escena es oro puro. Cuando Sakura finalmente reúne el valor para confesarle sus sentimientos románticos a Yukito, él no la ignora ni la minimiza por ser una niña menor. Que es lo que haría cualquier adolescente en la vida real, probablemente. Exacto. Pero él la rechaza con una ternura y un respeto absolutos. La ayuda a entender la diferencia entre la profunda admiración familiar que ella siente por él y el amor romántico que en ese momento aún está por descubrir. Es una lección de madurez increíble. Enseñar que los sentimientos complejos son naturales y que un rechazo no destruye el valor de la persona ni el vínculo que comparten. O sea, es un mensaje formativo de un calibre altísimo. Totalmente de acuerdo. Pero aquí es donde se pone muy interesante. Porque para sostener un peso temático tan grande, una disección psicológica tan profunda, pues necesitas un contenedor visual y sonoro que no se rompa bajo esa presión. Claro, la estética tiene que acompañar al fondo. Y aquí es donde entra el inconfundible estilo de este grupo de creadoras, las de Clamp. Y voy a lanzar otra provocación a ver qué opinas. Venga, dispárame. A simple vista,
tantos tonos pastel, tanto brillo, y una protagonista que cambia de traje mágico en cada episodio, pues podría parecer simplemente una estrategia comercial gigante para vender mercancía y juguetes. Y bueno, es innegable que fue un éxito comercial masivo a nivel mundial. Sería ingenuo negarlo. Claro. Pero reducirlo a eso sería ignorar cómo Clamp fusiona la estética con la narrativa pura. Visualmente, la paleta de colores suaves y la animación superfluida no están ahí solo para verse bonitas. Tienen un propósito. Exacto. Evocan esta atmósfera de ensoñación y calidez que requiere la historia para que el espectador sienta esa contención emocional de la que hablábamos hace rato. Es como si el mundo mismo la abrazara. Sí, pero el punto más fascinante son sin duda los vestuarios hiperdetallados. O sea, a diferencia de series como Sailor Moon, donde hay una secuencia de transformación mágica con un uniforme estandarizado. Que es el mismo cada vez que pelean. Ajá. En esta historia, la magia no le da la ropa a Sakura. Es su amiga Tomoyo quien se sienta a coserlos a mano en la vida real. ¡Wow! Y esa misma madurez emocional que vemos en sus decisiones se refleja físicamente en la pantalla a través de la ropa. O sea, Clamp no dibuja estos trajes solo por variedad. El vestuario funciona como una especie de armadura psicológica. Absolutamente. Y se adapta a la situación. Exacto. Por ejemplo, cuando Sakura tiene que capturar la carta del agua, que sabemos que es súper agresiva y peligrosa, Tomoyo le diseña un traje de material impermeable inspirado en un arlequín. Sí, y si el momento es melancólico o requiere sigilo, pues los tonos y los cortes cambian. La ropa acompaña el estado mental del personaje y aterriza la magia en algo súper táctil, en el cuidado material de su mejor amiga. Y fíjate que esa conexión material y visual es la clave para entender la transición de la serie. Las fuentes documentan muy bien cómo evoluciona la estructura de la historia. Sí, porque hay un cambio notable. Comienza con ese formato episódico que mencionábamos al principio, el clásico monstruo de la semana o la carta de la semana. Es ligero, te introduce al mundo mágico. Sí, muy de aventura inocente. Pero conforme los trajes cambian, los colores se adaptan y las relaciones maduran, la narrativa cede terreno hacia un enfoque mucho más serializado y reflexivo. Los problemas dejan de ser externos. Exactamente. Las cartas ya no son el foco principal del conflicto. El foco se convierte en quién es Sakura frente a estas entidades. Y esto prepara el terreno para la gran transición visual y argumental de la obra. Que es enorme. El paso de las cartas Clow, que son oscuras y vinculadas al sol y la luna, a las cartas Sakura, que están teñidas de rosa y vinculadas a su propio poder estelar. Y ese cambio no es solo un truco visual para renovar la temporada y vender más cartas. Es la manifestación gráfica de una crisis existencial gigantesca para ella. Totalmente. Es como si la historia madurara junto con su audiencia. Porque al principio, digamos que Sakura solo está limpiando un desastre accidental que provocó en su sótano. Sí, era la niña recogiendo el tiradero. Exacto. Pero al llegar a esta etapa de las cartas Sakura, nos topamos de frente con un dilema filosófico súper pesado, el destino frente al libre albedrío. Ese es el clímax analítico de la obra, de hecho. Esto plantea una pregunta importante, porque descubrimos que el creador de las cartas, el poderoso mago Claude Reed, tenía un plan súper meticuloso. O sea, ¿el tipo lo tenía todo fríamente calculado? Había anticipado todo este viaje, prácticamente dejó un tablero de ajedrez cósmico armado para que Sakura tarde o temprano asumiera su lugar. Y esto introduce una tensión tremenda en la trama. Claro, te hace dudar de todo. Te preguntas, ¿acaso algo de lo que hizo Sakura tuvo mérito real? Si ya estaba profetizado. ¿Es ella solo un engranaje en una maquinaria ancestral que no puede controlar? Es una crisis durísima. La genialidad de la serie radica en cómo resuelve esto. No rechaza la existencia del destino, pero subraya que el destino solo presenta el escenario. O sea, Clo pudo haber dejado las cartas, pero fue la empatía de Sakura, sus decisiones constantes de no destruir a sus oponentes y su voluntad para transformar la magia en algo suyo, lo que definió el resultado. El destino propone, pero el carácter dispone. Exactamente. Su magia estelar es el resultado de su propia identidad, no de lo que Clo le impuso. Me fascina cómo podemos aterrizar ese concepto abstracto a la realidad de quienes nos escuchan hoy. O sea, piénsenlo así. Es un reflejo perfecto de nuestras propias circunstancias. A ver.
Todos nosotros nacemos con un tablero que no elegimos. Condiciones económicas, dinámicas familiares complicadas, quizá traumas generacionales o incluso crisis de salud. Todo eso puede sentirse como un destino impuesto. Un guión que alguien más escribió. Tal cual, un guión pesado de un creador antiguo que nos obliga a jugar de cierta manera. Y creo que Sakura nos demuestra que no puedes simplemente ignorar ese tablero mágico. Tienes que interactuar con él sí o sí. No puedes evadir la realidad. Exacto. Pero la forma en que decides transformar esas circunstancias, digamos pasándolas por el filtro de tu propia agencia y de tu propia sensibilidad, eso es lo que te da el control final. Ella transforma una magia heredada y ajena en algo profundamente suyo. Qué buena forma de interpretarlo. Y es exactamente por eso que el impacto de esta obra sobrevive tantas décadas después. Sigue resonando muchísimo. Porque trasciende su espectacular envoltorio audiovisual para entregarnos un tratado genuino sobre la madurez. Nos habla de la dolorosa y a la vez hermosa transición de la niñez a la adolescencia. Sí. Sobre la importancia de aceptar nuestra identidad y la validación de nuestros propios sentimientos y los de los demás. Y lo hace sin ninguna condescendencia. Nos demuestra que priorizar la sanación y la comprensión sobre la agresión no es una debilidad en lo absoluto. Es la verdadera fortaleza. Es la forma de fuerza más duradera que existe. En un panorama de entretenimiento que frecuentemente glorifica la hipercompetitividad, la rudeza o el cinismo, pues volver a estos principios resulta profundamente restaurador. Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestro día a día? Basándome precisamente en esta filosofía de transformación y cuidado que nos acabas de explicar, quiero dejar a nuestra audiencia con un último pensamiento un poco provocativo. A ver, cerremos con fuerza. Algo para que le den vueltas en la cabeza mientras siguen con su día, ya sea que estén conduciendo, haciendo ejercicio o preparando la cena. Si en este universo, cada carta mágica representa una emoción desbordada, una historia oculta que no debe ser destruida sino comprendida, ¿qué pasaría si aplicáramos esa misma lente a nuestra vida interna? ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¿Qué pasaría si viéramos nuestras propias ansiedades, nuestros complejos o esos miedos irracionales que nos paralizan, no como defectos que debemos arrancar de raíz o enemigos a los que hay que derrotar por la fuerza bruta? Es un cambio de paradigma total. ¿Qué tal si los vemos simplemente como nuestras propias cartas descontroladas? Son solo fragmentos de nosotros mismos que están asustados, causando caos interno solo porque necesitan desesperadamente ser escuchados y nombrados. Y validados, claro. Exacto. Quizá la única forma de encontrar verdadera paz no sea luchando contra nuestra propia oscuridad en una batalla campal, sino sentándonos con ella, con muchísima empatía, hasta descubrir cuál es su verdadero nombre. ¡Qué gran reflexión para llevarnos hoy! Nos despedimos por ahora, agradeciéndoles de todo corazón el habernos acompañado en este espacio de análisis profundo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta la próxima, y recuerden tratar a sus propias cartas internas con muchísima compasión.